las letras, gran endeudamiento de empresas privadas cuya deuda fue estatizada en 1982 y hoy también tenemos que hacernos cargo los 40 millones de argentinos. El otro periodo fue para sostener la convertibilidad, producto del Plan Brady, reestructuración de la deuda en el marco del Plan Brady, que fue para toda la América Latina, plan de ajuste y privatizaciones, una cifra para la memoria y para el dolor. Entre 1991 y 2001 pagamos 6 veces solamente en intereses lo que habíamos cobrado en las privatizaciones. Y hoy la Argentina, a partir del año 2005, con la primera reestructuración, esa que inició Néstor con apenas el 22% de los votos, y luego continué en el 2010, la Argentina ha contemplado y ha dado la oportunidad de reestructurar su deuda al 93% de sus acreedores, y desde el año 2005 venimos haciendo honor a esa deuda con nuestro propio trabajo y esfuerzo, sin pedir un solo peso a nadie. El otro día, cuando se produjo, porque parece que fuera mucho tiempo, recién le decía al capitán Salonio cuánto tiempo estuvo, a él le debe haber y a la tripulación parecido mucho, 70 días solos a bordo, allá y rodeados. Quiero decirle que fueron acompañados por todos los argentinos de buena fe, que le reconocen además la defensa digna que hicieron de nuestra embarcación insigne. No esperábamos otra cosa. En esos 70 días, algún matutino centenario decía que había que honrar las deudas y pagarle a los fondos buitres. Yo digo, ¿por qué no empiezan pagando ellos lo que le deben al Estado argentino hace 10 años en impuestos? Que todavía está en la Corte el expediente por más de 100 millones de pesos. Pero quienes creemos en nuestras fuerzas, quienes creemos en Dios, en la patria, y acá dirijo también a la sagrada imagen de la Virgen de Luján, patrona de todos los argentinos, les digo que en estos años en que hemos honrado la deuda que otros contrajeron y que reestructuramos logrando quitas importantes de común acuerdo con nuestros acreedores, fuimos también generando la reindustrialización del país, que permitió generar más de 5,5 millones de puestos de trabajo, incorporar más de 2,5 millones de jubilados, volver a tener movilidad jubilatoria 2 veces al año, dar a la educación lo que la educación merecía, que era presupuesto y recursos para nuestros docentes, para nuestros alumnos, para nuestras universidades, para nuestros investigadores. Pero además también no fue solamente una reestructuración hacia afuera, también sabedores de lo que habían padecido nuestras provincias, donde llegó a haber más de 10 monedas que eran apenas papelitos con los cuales se intentaba pagarle algo a los empleados. También reestructuramos
la deuda de 16 provincias argentinas por más de 64.800 millones de pesos. Todo esto más planes de infraestructura, viviendas, rutas, centrales eléctricas, conectividad. Hoy mismo, por la mañana, y permítanme, aquí es un poco también, no solamente el orgullo de Argentina, sino también del Pago Chico de Santa Cruz. Esta mañana se abrieron los sobres de una obra hidroeléctrica que constituirá un factor de ocupación territorial de nuestra Patagonia Argentina con la represa del río Santa Cruz. Verdadera soberanía también territorial y energética para todos los argentinos, con la participación de decenas de empresas nacionales e internacionales, chinas, coreanas, rusas, brasileras. Estamos muy orgullosos, pero quería decirles que precisamente este año que ha transcurrido en esta fenomenal crisis global, la Argentina ha pagado de deuda más de 11.000 millones de dólares. El último vencimiento, el de diciembre, cupón de crecimiento por más de 3.500 millones, constituye el pago a tenedores privados más importante del año 2001 a la fecha. Entonces, ¿de qué nos están hablando y quiénes son estos fondos buitres que intentaron quedarse con la fragata Libertad? Fue el embargo número 28 que llevan. Son el producto de esta crisis global, de esto que en algún momento he definido como una suerte de anarcocapitalismo, donde no hay reglas globales, donde está la razón del poderoso o del lobby más importante, fondos que compran y se llaman buitres por eso. ¿Qué son los buitres? Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos para comer la carroña. ¿Qué hacen? Sobrevuelan sobre los países endeudados y en default. Cuando caen, compran el valor de sus títulos a un 10% y luego lo cobran al 100%. Han obtenido comportamientos que han convalidado. El caso de Perú. Hoy estaba leyendo un papel que me acercó el ministro de Economía, donde decía que un abogado estadounidense había reconocido que el titular de ese fondo buitre, aquel de Perú, que es el mismo que nos embargó la fragata Libertad, es el que había permitido que un presidente buscado por la justicia en el Perú por causas de asesinato pudiera fugarse en su avión porque era el que le había habilitado el pago de la deuda. Esta es la historia que se repite también en otros países. Por eso es necesario entender que esta lucha que estamos llevando a cabo los argentinos no solo es algo que importe a nuestro país, depende también en gran medida la suerte de un nuevo orden que debe darse en el mundo, e inclusive, aún con las actuales reglas, estamos viendo cómo muchos se están dando cuenta que es necesario tomar una posición firme y seria frente a estos verdaderos depredadores sociales globales, en defensa del bienestar de los pueblos y de la subsistencia de los estados. Porque de esto se trata, la presencia del Estado y la subsistencia de las sociedades, ambos factores inescindibles
inescindibles en la construcción de ciudadanía y en la construcción de patria. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando me tocó hablar luego de haberse producido el embargo artero, como bien decía la locutora, artero sí, porque el día anterior, el 1 de octubre, habían compartido una cena y habían sido recibidos la tripulación entera de nuestra fragata por las autoridades de Ghana. Pero ya se sabe, no todos los gobiernos resisten las presiones y entonces suceden las cosas que suceden. Nosotros somos un gobierno acostumbrado a sufrir presiones internas, externas, subterráneas, planetarias, y vamos a seguir resistiendo, porque por la extorsión y por la fuerza nadie va a obtener nada de la República Argentina. No es como alguno quiso calificarlo de bravuconada, o que queríamos entregar la fragata el día que dije que no íbamos a entregar nuestra soberanía. Simplemente recordé lo que dijo el almirante Brown. Nos está acompañando hoy, y quiero saludarlo, al ministro de Defensa del Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro. Le agradecemos su presencia, compañero. ¿Dónde está? Hola. Ustedes se preguntarán por qué en este momento. Porque se me vino a la memoria lo del almirante Brown, el padre de nuestra Armada Nacional, héroe naval, cuando fue a defender al pueblo uruguayo de la agresión lusitana brasilera en 1826, y dijo que era preferible que la nave se fuera a pique antes que arrear el pabellón nacional. Esos son los patriotas y esos son los hombres como el almirante Brown que necesita el país. Como fue el general San Martín cuando dijo: los pibes siempre vamos a entrar. El general San Martín, que vamos a pelear, y cuando no tengamos nada pelearemos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Eso también lo decía un patriota. O el general Belgrano, el general Belgrano, cuando desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires, de los porteños, ordenó no retirarse, ordenó el éxodo jujeño, ordenó prender fuego a todo y dar las batallas de Salta y Tucumán, donde se consolidó definitivamente la independencia nacional. Esos son los ejemplos que hay que seguir, de templanza, de responsabilidad y de coraje, que es lo que hay que tener también. Porque, Dios mío,